Bienvenido a tus clases de historia. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue una agrupación terrorista la cual le causó y le causa un gran daño al país. Según muchos historiadores y especialistas en el tema, Sendero Luminoso empezó a operar a mediados de la década del 60 y tuvo su cúspide máxima de acción terrorista en la década de los 80. Sin embargo, hasta la actualidad, 2021, seguimos viviendo estragos, comentarios y no se ha llegado o no se ha conocido del todo qué cosa fue y qué cosa es Sendero Luminoso, debido principalmente a que no fue una agrupación sencilla, no fue una reunión pequeña de personas, ni su actividad versaba sobre acciones de carácter simple. Sendero Luminoso, como todo movimiento terrorista, tuvo una cúpula, tuvo una ideología, tuvo actores y tuvo acciones, las cuales, además de causar mucho daño, tuvieron en su estructura mucha complejidad. Es por eso que hice este video, para poder explicarte de una manera sencilla qué cosa fue Sendero Luminoso, a fin de que lo puedas entender. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la historia, pero la explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos, para explicar qué fue Sendero Luminoso hay que ver algunos antecedentes. Primero, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo se dividió en dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. Nosotros en el Perú estamos en Occidente, por lo cual nos fuimos con el bloque capitalista. Rusia, que está en Oriente, y China, que está en Oriente, fueron como que el bloque socialista que empezó a difundir sus ideas. Si no sabes qué es el capitalismo y qué cosa es el socialismo, en la descripción te voy a dejar un video o videos que hice de los temas, para que lo puedas revisar. Entonces, de nuevo, capitalismo y socialismo, número uno. Número dos, en 1968, el presidente era el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado le dio un golpe de estado y lo sacó del poder. Lo sacó del poder e instauró algo que se llamó el gobierno militar, cuyo primer representante fue Juan Velasco Alvarado, el general Juan Velasco Alvarado, y luego el general Morales Bermúdez. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que ellos tenían ideas muy proteccionistas de la industria nacional, muy a favor de los pobres, pero que sus acciones, en lugar de traer prosperidad para los pobres, sumó más pobreza al Perú. Ellos entraron con una idea y en lugar de solucionar el Perú como ellos creían, terminaron volviéndolo más pobre de lo que ya era. Además de que en toda Latinoamérica se vivía una crisis por una crisis mundial que se llamó la crisis del petróleo de 1973. Entonces el gobierno militar entró para solucionar, pero terminó complicando las cosas. Nuestra economía era muy mal en esos años, entre el 68 y hasta el 90 y algo. En líneas generales, la economía peruana fue muy mala. Luego, Sendero Luminoso tuvo duración, empezó en el 80, pero duró desde el 80 hasta más o menos el 92 con más auge, y duró 3 presidentes, que es del 80 al 85 el presidente fue Belaúnde, del 85 al 90 el presidente fue Alan García, y del 90 hasta el 2000 el presidente fue Alberto Fujimori. Por eso algunos jóvenes no entienden cuando dicen, oye, pero este presidente, Sendero Luminoso duró 3 presidencias. Es por eso que a veces se mezclan los nombres, y sobre todo los jóvenes y gente que no se documentó de eso tiende a marearse cuando le hablan de diferentes nombres. Eso como algunos antecedentes para ver los inicios de Sendero Luminoso. ¿Cómo nace la idea? Abimael Guzmán, de quien ya hice un video, te lo voy a dejar en la descripción, fue uno de los primeros videos que hice en este canal. Abimael Guzmán era un filósofo que tenía muchas teorías en la cabeza y tenía una inclinación comunista socialista bastante marcada. Entonces él en 1965 viaja a China, a la China de la Revolución China liderada por Mao Zedong. Él llega a China y dice, wow, mira lo que están haciendo los chinos, mira, Mao está apoyando a los campesinos, y sí, qué bueno, esa idea me la voy a llevar al Perú. Entonces él vino en el 65, a finales del 60, vino con esa idea de que el maoísmo, la revolución campesina china, era lo máximo y eso teníamos que instalarlo en el Perú. Abimael Guzmán llega y se autodomina el presidente Gonzalo, hace proselitismo en la universidad en la que él trabajaba, que era la Universidad San Cristóbal de Huamán en Ayacucho, y empieza, mediante los universitarios, a darle fuerza, a darle empuje a sus teorías. A finales de los 60, según varios investigadores, Abimael Guzmán pasa a la clandestinidad. Su pensamiento, sus teorías se hacen llamar el pensamiento Gonzalo, y
se fundan en tres corrientes socialistas muy bien marcadas que te voy a explicar en el video del socialismo, que te lo voy a dejar en la descripción. Primero, el marxismo. ¿Qué cosa decía Marx? Que los empresarios, los burgueses son malos y los proletarios, los pobres, los oprimidos son los perjudicados. Entonces apareció un señor que se llama Lenin, que Lenin dice hay que luchar, hay que pelear entre clases sociales, y aparece Mao que dice, mira, lo que ustedes dicen está bien, pero además hay que llevar la revolución campesina. Los campesinos tienen que llegar a las ciudades y tomar las ciudades por la fuerza, y el Estado tiene que apoyar a los campesinos. Eso se llamó marxismo, leninismo, maoísmo. Y Marx, Lenin y Mao eran consideradas las tres espadas del socialismo. Abimael Guzmán se consideraba a sí mismo como la cuarta espada del socialismo, y por eso es que sus seguidores repetían como niños de primaria el marxismo, leninismo, maoísmo, presidente Gonzalo. Te voy a dejar unos videos de eso en la descripción para que veas cómo lo repetían. Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Él era Abimael Guzmán era el presidente Gonzalo, y su pensamiento era el pensamiento Gonzalo, que iba a revolucionar, iba a cambiar para bien el país. ¿Por qué se le llama Sendero Luminoso? Porque los senderistas, los que pregonaban, los que pertenecían a Sendero Luminoso, decían que Mariátegui había dicho de que el marxismo, que Mariátegui había dicho, perdón, que el marxismo-leninismo abría el sendero luminoso de la revolución. Entonces, tomando una frase, una máxima de Mariátegui, crearon el nombre de su agrupación política. ¿Qué hacía básicamente Sendero Luminoso? Llegaba y conversaba con la gente y te decía, oye, mira, ¿qué te parece si nosotros debatimos, si tu idea es la mía, mejor? No. Ellos llegaban y ellos tenían la razón. Y como tenían la razón, y aquel que estaba en contra de sus razones o que estaba del lado del gobierno, lo mataba. Su filosofía era simple, por eso se llama terrorismo, el reinado del gobierno del terror. Mataban a todos aquellos que no estaban a favor de sus ideas o que estaban en contra de lo que ellos pensaban. Especialmente a los perros del Estado. ¿Qué cosa era un perro del Estado? Un trabajador del sector público, un policía, un militar, alguien que tenga alguna relación con el Estado o que dé información de ellos al Estado, les llamaban perros del Estado. Es una frase que se utilizaba mucho en los 80, 90, los perros del Estado. ¿Cuándo toma fuerza Sendero Luminoso? Bueno, según diferentes autores, Sendero Luminoso empezó sus operaciones con Abimael Guzmán a finales de los 60, en los 70 pasó a la clandestinidad, buscaba que fomentar sus ideas mediante las universidades, pero desde la clandestinidad. Pero sin embargo, desde los 80 ya se escucha hablar de Sendero Luminoso, especialmente en las elecciones presidenciales de 1980. ¿Qué sucede? En el 68, Velasco Alvarado le da golpe a Belaúnde. Velasco Alvarado dura hasta el 75, en el 75 Morales Bermúdez le da golpe a Velasco, y al final del 78 Morales Bermúdez dice que no, que ya no tiene que haber gobierno militar y que vuelva la democracia, y se convocan elecciones que se llevan a cabo en el año de 1980. Entonces, en las elecciones del 80 que ganó Belaúnde, Sendero Luminoso aparece en el pueblito de Chuschi, en Ayacucho, y toma las ánforas y toma las cédulas de votación y las quema. La destroza. Hay una película de eso que se llama La Boca del Lobo, que no habla de Chuschi, pero sí de Chuspi, le cambia el nombre al pueblito, y más o menos para que entiendas cómo se desarrollaba el terrorismo en esos primeros años. En la década de los 80, Sendero Luminoso hizo de las suyas, especialmente en la sierra, especialmente en provincia, donde atacaba principalmente a grandes autoridades y a comerciantes, a grandes comerciantes de la zona, a quienes identificaba como enemigos del pueblo. Al inicio, la gente medio que los apoyaba. ¿Por qué? Porque como que se ponían de su lado, como que sentían abusados y demás, especialmente porque se dice que Sendero Luminoso también capturaba y asesinaba a abigeos. ¿Qué cosa es un abigeo? Es un ladrón de ganado. Es gente que vive en los campos alejados, que vive en las serranías y que roba ganado de los ganaderos, y pues los ganaderos están indefensos, y entonces Sendero Luminoso, al capturarlos y al torturarlos, como que se ponía a favor de los campesinos. Sin embargo, con el tiempo, los mismos campesinos le empezaron a dar la espalda a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán era enemigo de cualquier forma de capitalismo. Eso quiere decir las pequeñas tienditas, los pequeños ganaderos, los pequeños campesinos. ¿Por qué? Porque como ellos vendían productos, generaban dinero, Abimael Guzmán consideraba que eso era el capitalismo cruel y perverso y tenía que destruirlo, así que también mataba ganaderos, mataba agricultores. La lucha de Sendero Luminoso se volvió una lucha contra todo aquello que fuera no solamente el Estado directamente, sino también indirectamente.
Durante los gobiernos de Belaúnde no tomó mucha acción. ¿Por qué? Porque al inicio los llamó avigeos y luego Belaúnde tenía como que cierta resistencia a los militares, porque recuerda que los militares le dieron un golpe de estado, así que no tomó mucha acción. Es más, tenía un problema, que los senderistas no se vestían como senderistas, tú no sabías quiénes eran y además los senderistas utilizaban niños. Si tú eras un policía, de repente un niño se te podía acercar y te daba un balazo. ¿Por qué? Porque un niño puede cargar un arma y como tú no sabías, no podías defenderte, cualquiera podía ser un terrorista. Eso fue del 85 al 90, perdón, del 80 al 85. Alan García, cuando entra en el 85, empezó a tomar ya más acciones. Sin embargo, de nuevo, tuvo el mismo problema, que no sabía quiénes eran y sucedió, un acto muy importante durante el gobierno de Alan García, que se llamó la matanza de los penales. En 1986, las Fuerzas Armadas y la policía entró a los penales de Castro en San Juan de Lurigancho y el Frontón en la isla del Frontón y mató a terroristas y a acusados de terrorismo. Todo eso se narra de alguna manera en una película llamada alias La Gringa, que te voy a dejar en la descripción, que fue una película de los años 90. ¿Qué tipos de ataques hacía Sendero Luminoso? Principalmente los coche bomba. ¿Qué cosa era? Ponían un auto, un carro, le ponían dinamita y a cierto momento, ¡pum!, explotaba. Llegaron a poner coches bombas en el 85 llegaron a poner coches bombas frente al Congreso y frente al Poder Judicial. Granadas, de repente la nada, ¡pum!, sonaba, explotaba una granada. Asesinatos en la vía pública. Le hacían seguimientos a policías, a militares, a políticos, a líderes de opinión y los asesinaban en la vía pública. Y voladuras de torres eléctricas. La energía, la electricidad se da mediante torres de alta tensión y lo que hacían era volar las torres y con eso se iba la energía eléctrica, se iba la luz. Por eso a la época de Sendero Luminoso, a la época del terrorismo, se le llamó también como la época de los apagones. Mucha gente se quedaba sin luz en Lima, además de que Electroperú, que era la compañía de electricidad, no se daba abasto para todo Lima. Continuamente nos quedábamos sin luz y las velas, muchas casas funcionaban a velas porque no había luz y hasta que lo repararan tomaba mucho tiempo. Algunos ataques famosos de Sendero Luminoso: primero la masacre de Lucanamarca, luego el holocausto ayánica, donde mataron a varios indígenas ayánicas, se presume que entre 5.000 y 6.000 indígenas ayánicas, la masacre de Uchucchacay, donde mataron periodistas, el expreso de la muerte o masacre de Soras, que fue eso, que raptaron un bus y se fueron por diferentes pueblitos matando campesinos, matando gente inocente, el ataque al Canal 2 aquí en Lima, la muerte de Marilena Moyano, que fue una dirigente del movimiento femenino de Villa El Salvador, la dinamitaron, volaron su cuerpo y muchos años después, a finales de los 90, se hizo una película llamada Coraje, que te voy a dejar en la descripción, que cuenta más o menos cómo fue ese suceso, y el ataque a la calle Tarata en Miraflores, muy cerca del parque de Miraflores, donde volaron un edificio y murieron muchas personas. Todos esos ataques que te digo, para que tú los puedas leer y lo puedas revisar con detenimiento, te los voy a dejar en la descripción para que tú mismo los leas y te hagas un juicio propio de qué cosas fueron o de qué impacto tuvieron. Yo solamente estoy nombrando 7, hubieron muchísimos más. De hecho, según diferentes estudios, Sendero Luminoso llegó a hacer más de 1.900 ataques en la totalidad de los ataques que ellos han reconocido. Además, Sendero Luminoso tenía una ideología: bloquear la capital. Entonces, ¿qué hacía? Como de la sierra y de la selva llegan productos, papa, camote, maíz, frutas, Sendero Luminoso bloqueaba las carreteras y de esa manera la capital no se abastecía y los precios subían y subían y subían. Durante el gobierno de Alan García y el gobierno de Belaúnde, la economía del Perú ya era muy mala y además no habían productos para comprar. Entonces, todo eso que hizo generó inflación, generó crisis económica. A finales de los 80, Sendero Luminoso llega a Lima y ¿qué hacen? Crean comités, especialmente en distritos pobres, como en ese tiempo eran Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y el centro poblado de Huaycán. Crean poblados y a partir de ahí se ingresan en los pueblos jóvenes, en los asentamientos humanos, mediante comités que empiezan a llenarle la cabeza a las personas con ideas que ellos no entendían. Entonces, ¿cuál era el accionar de Sendero Luminoso? ¿Por qué difundían sus ideas? Yo soy economista. Hay términos de economía muy avanzada que yo entiendo. Posiblemente tú que me estás viendo no eres economista. Tú debes entender algunas cosas de la economía básica, pero si yo te explico cosas de un nivel superior, posiblemente no las entiendas. Las tengo que explicar con manzanitas pequeñitas. Entonces, ponte en el lugar de los campesinos, ponte en el lugar de las personas sin educación, ponte en el lugar de la gente que vivía en los asentamientos humanos, que en su mayoría no tenía secundaria completa. Venía alguien y le hablaba de socialismo, marxismo, antiimperialismo, equilibrio de mercado y temas técnicos, y además lo hacía con un arma al costado.
Lo que hacía esta persona era decir sí, sí, sí. Y además en ese tiempo no teníamos ni internet ni la facilidad de información que tenemos ahora. Es por eso que mucha de la gente que se adecuó o siguió el pensamiento de Sendero Luminoso, en su mayoría era gente ignorante, gente sin información. El 12 de septiembre de 1992 capturan a Abimael Guzmán en la calle de Surquillo, en el distrito de Surquillo, en una de las zonas más exclusivas de Surquillo. Es curioso cuando capturan a Abimael Guzmán, porque lo capturan en una zona exclusiva, tomando vinos caros, comiendo carne de primer nivel, y su gente, la gente que seguía su causa, estaba pues en pueblitos, alejados en la sierra, pasando hambre, pasando frío en la sierra, en la selva. Entonces el señor no proponía o no practicaba lo que él decía, era bastante hipócrita. ¿Por qué? Porque te dice, sí, hay que luchar, el pueblo, y entonces, pero yo vivo bien bacán en Surquillo, comiendo carne, tomando vino y viviendo de lo más cómodo posible. Hay dos películas, hay una película y una serie que hablan de eso. Hay una película que está en Netflix que se llama La Hora Final, que te voy a dejar el enlace en la descripción, el tráiler, y está el documental que se hizo a finales de los 90 que se llamó La Captura del Siglo, que también te lo voy a dejar en la descripción para que puedas ver cómo fue la captura de Abimael Guzmán. ¿Cuál es el plan de Abimael Guzmán? Curiosamente, cuando tú hablas de Sendero Luminoso, no hay mucha información imparcial en internet. Está solamente la Comisión de la Verdad y uno que otro paper suelto. Sin embargo, por lo que yo pude estudiar hace muchos años y ya se ha perdido en diferentes documentos impresos, ellos lo que tenían es crear comunidades campesinas. Y comunidades campesinas como en China, que fueran autosostenibles, como en el tiempo de los incas, y Abimael iba a tener todo el poder y se acabó. Olvídate de comercio exterior, olvídate de estudiar una carrera, olvídate de todo eso porque el Estado proveía todo y nada más. Porque él decía, dentro del marxismo-leninismo, que le servían para llegar al poder, el maoísmo era su principal teoría, la comunidad campesina. Además, nadie le dijo a Abimael Guzmán que cuando él empieza su guerra en 1980, en el 78, los chinos ya le habían dicho a Mao, ¿sabes qué, Mao? No pasa nada contigo y nos regresamos al capitalismo y eso del socialismo, comunismo está bien, pero para la política, la economía es el libre mercado. Es decir, Abimael Guzmán y Sendero Luminoso hicieron todas las barbaridades que hicieron con una teoría que ya no servía en el mundo, que ya se había demostrado en el mundo que no servía. ¿Acabó Sendero con la captura de Abimael Guzmán? La verdad es que no, lo dejó acéfalo. Mucha gente continuó el tema de la lucha de Sendero Luminoso en diferentes bloques, pero a raíz de la captura de Abimael Guzmán y la cúpula terrorista que fue capturada con él, firma acuerdos de paz que son leídos por el gobierno del presidente Fujimori en 1993. Durante el gobierno de Fujimori es que se captura a Abimael Guzmán mediante el GEI, un grupo especial de la policía, y firma un acuerdo de paz y lo lee y como que Sendero Luminoso baja en sus actividades, no desaparece. Sendero Luminoso quedó acéfalo, pero se dividió en diferentes bloques. Uno de los principales bloques fue el que lideraba Óscar Ramírez Durán, más conocido como Camarada Feliciano, que fue capturado a finales de 99 en la ciudad de Huancayo. ¿Cómo se financiaba Sendero Luminoso? Fácil, mediante el narcotráfico. ¿Qué cosa es el narcotráfico? La venta, la producción y venta de cocaína. Entonces, Sendero Luminoso, como tenía armas, como tenía un ejército, le daba protección a los narcotraficantes y mediante el pago que le hacían los narcotraficantes o ellos mismos vendiendo la droga, financiaban sus actividades. Sendero sigue existiendo como tal al día de hoy en un pequeño grupo que está principalmente en el BRAE, que es los valles del río N, Apurima y Mantaro en la selva central del Perú. No es que Sendero ha dejado de atacar, sigue atacando. Hubieron ataques en el 2008, en el 2009, en el 2011, en el 2017 y en el 2018. Es más, en el año 2012, Sendero Luminoso se atribuyó un ataque en el cual secuestraron a trabajadores de la empresa, de una empresa que da soporte al gas de camisea. Entonces no es que Sendero Luminoso ha desaparecido, ¿no? En la actualidad, quienes lideran Sendero Luminoso son, o se dice que son, los hermanos Quispe Palomino, y acá pasa algo muy curioso y bastante triste. Tenemos un congresista electo que es el señor Guillermo Bermejo. El señor Guillermo Bermejo ha sido enjuiciado y ha sido liberado en primera instancia y ahora va a ir a la segunda instancia. ¿Por qué? Porque según colaboradores eficaces, el señor tiene nexos y relaciones con los hermanos Quispe Palomino. Todo lo que te estoy diciendo te lo voy a dejar en un enlace en la descripción para que puedas leer el caso y para que puedas entender de qué se trata. La Fiscalía y el Poder Judicial está intentando condenar al señor Guillermo Bermejo, que ha sido electo congresista para el periodo 2021-2026, por tener relación directa con los hermanos Quispe Palomino. Es decir, que un próximo congresista, un próximo padre de la patria del partido Perú Libre, en el cual compite el señor Pedro Castillo para llegar a la presidencia, tiene, al parecer, nexos con el terrorismo.
Entre el 2008 y el 2009 se crea el Movadef, el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales, por eso significa Movadef, liderados por el abogado de Aníbal Guzmán Reynoso, Alfredo Crespo, y en el 2011 intenta inscribirse para postular a la presidencia para la presidencia, el Congreso del Perú, pero lo desestiman, no permiten que se inscriba, ¿no? ¿Cuántos muertos tuvo Sendero Luminoso en su haber? Según diferentes estudios, la Comisión de la Verdad dice que 37.000, otros estudios dicen que más de 40.000, pero tuvieron muchas o miles de muertes. Entonces, eso lo hace, para muchos expertos, el movimiento terrorista más sanguinario en la historia del Perú. ¿Por qué los jóvenes menores de 30 años no saben quién fue o no entienden mucho de lo que fue Sendero Luminoso? Porque a partir del año 2000, todo aquello que fuera el terrorismo, todo aquello que fuera Sendero Luminoso, el MRTA, como que se dejó de lado. Es más, a los comandos de la Operación Chavín de Huántar, que liberaron la embajada de Japón, que había sido secuestrada por lo del MRTA, que ya te hablaré de ellos en otro video, se les enjuició. Entonces, a partir del 2000 que sale el presidente Fujimori, hay una como que intención de atacar más a Fujimori y olvidarnos del terrorismo. De hecho, si tú buscas fuentes en internet, por eso para hacer este video he tomado muy pocas fuentes a comparación de otros videos, no vas a encontrar muchas fuentes. Si tú recuerdas la televisión o encuentras archivos de televisión a partir del año 2000, como que Sendero Luminoso y Aníbal Guzmán misteriosamente pasaron a un segundo plano. Y en las escuelas, en las academias, en las universidades se empezó a ver una nueva visión proizquierda que acusaba, especialmente mediante la Comisión de la Verdad, a los militares y al gobierno en lugar de los terroristas. Es por eso que con el tiempo Sendero Luminoso ha ido como que perdiendo fuerza en sus ataques, y es más, han surgido defensores de Sendero Luminoso, muy a pesar de los más de 30.000 muertos que Sendero Luminoso dejó en nuestro país. Este video es un intento para poder llamar a la reflexión acerca del daño que hizo Sendero Luminoso. He tratado en poco más de 20 minutos explicarte una concepción histórica de más de 30 años. Entonces, para hablar solamente de Sendero Luminoso tendría que ser un documental. Sería muy difícil en YouTube, pero sin embargo te invito a ti a revisar, a leer, a buscar y sobre todo informarte con personas mayores de 40 años para que te cuenten cuál fue la barbarie que causó Sendero Luminoso y el daño que le hizo al país. En siguientes videos estaré hablando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, de la Comisión de la Verdad, del Movadef y todo el daño que hizo Sendero Luminoso a fin de que el terrorismo deje de verse y a los terroristas deje de verse como pobres personas que luchaban contra el gobierno y se le vea como lo que realmente fueron, unos asesinos que le hicieron mucho daño al país.